Hola, buenas noches, señoras, señores, 11:01 de la noche, soy Milagros Leiva, bienvenidos todos, esto es No Culpes a la Noche. Hoy día vamos a tener creo que un programa que nos va a ayudar a entender varias cosas. Sé que hay muchos ciudadanos que en Lima están molestos con la alcaldesa Susana Villarán, de hecho en las redes están pidiendo todo el tiempo la revocación, ¿no es cierto? Quieren que la alcaldesa se vaya del Palacio Municipal, pero ¿qué significa la revocatoria? Eso es lo que todos debemos de tratar de entender. Susana se iría, se quedaría Fuerza Social gobernando. ¿Cómo sería la cosa? Hoy día tenemos al abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, él nos va a ayudar a entender mejor este proceso. Así que de inmediato yo le voy a dar paso. Creo que obviamente todos los ciudadanos tenemos derecho a revocar a nuestras autoridades, obviamente. Para algo pagamos los impuestos, pero también creo que podemos también perder muchísimo si es que no entendemos bien el proceso y si solo seguimos como loros un cargamontón sin entender por qué hacemos y a dónde queremos llegar con todas estas críticas, ¿no es cierto? Entonces, de inmediato le doy la bienvenida. Aníbal, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa. Encantado, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, primero yo estoy preocupada porque siento que mucha gente no entiende el proceso de la revocatoria, ¿no es cierto? Y creo que a través de las redes o a través de las críticas de la prensa se dicen muchas cosas, pero no se entiende el proceso. Quería invitarte para que nos expliques, punto uno, cómo es la revocatoria. Bueno, habría que explicar en primer lugar que la revocatoria es un tipo de democracia, y es un tipo de democracia hasta cierto punto antigua que se mantiene hasta la fecha, porque digamos, la democracia representativa significa que uno elige un representante para que ese representante ejerza un cargo durante un mandato y ese periodo se respeta. Pero también existían las democracias plebiscitarias o las democracias de referéndum en donde las personas permanentemente eran consultadas. Entonces la Carta del 79 no tenía el tema de la revocatoria, era una democracia representativa pura. La Carta del 93 ingresa con el tema de la revocatoria y del referéndum como una manera de aproximar a la ciudadanía con la democracia directa. Y significa más o menos... para decirle a la autoridad, oye, te estás portando mal y no te queremos más. Así es, más o menos significa lo siguiente. Así como el pueblo elige a una persona, esa persona puede ser desconvocada del cargo por el mismo pueblo. Y el proceso revocatorio no es fácil ni simple. Y lo que hay que entender es que se requieren más votos para ser revocados que para ser electos. Por ejemplo, en el caso de Lima, para poder revocar a la alcaldesa se requiere la mitad más uno de los votos hábiles. 400.000 votos, ¿verdad? No, eso es para lograr iniciar el proceso de referéndum. Pero para lograr la revocación se requieren 2.900.000 votos. Ah, buen punto. Entonces... No es tan fácil. Entonces, ¿qué significa? Que así como el pueblo tiene la posibilidad de elegir a una persona, hoy día con la revocación el pueblo tiene la posibilidad de decir a esa persona que se vaya antes de tiempo, porque criterio de quien ha elegido, de quien tiene el poder, no merece continuar en el cargo porque lo considera ineficiente o lo considera inapto o inepto para el cargo. Pero antes de ir a eso, a las ineptitudes o a los requisitos, ¿no es cierto?, que existe para revocar una autoridad, Aníbal, le quiero preguntar. Entonces, en primer lugar, para que existe el proceso de revocatoria tenemos que juntar 400.000 firmas. La regla es así. Para que se inicie el proceso de revocatoria hay que tener el 25% de las firmas del número de electores de la localidad que corresponda, a menos que ese número sea superior a 400.000, en cuyo caso el tope es 400.000, que es el caso de Lima. Con DNI comprobado, con un escrutinio absoluto del Jurado Nacional. Comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que significa que hay que juntar casi 800.000 o 1.000.000 de firmas, el jurado depura más o menos 1.5 por cada firma. Claro, o sea, más o menos la mitad, siempre es así, ¿no? Exactamente. ¿Y eso cuándo vence ese plazo? Ese plazo se inicia a partir del año en que la elección se da, es decir, no se puede revocar una autoridad en el primer año ni en el último año. Ya pasó el año, ya se compraron los kits electorales y se está empezando a recolectar las supuestas firmas. Cuando se recolecten las firmas se presentarán al Jurado Nacional de Elecciones para que comprueben las firmas y comprobadas que sean, el jurado convocará elecciones. Ahora, hay un festival de compra de kits, no necesariamente todos los que compren van a llegar a juntar el 1.000.000 de firmas para poder presentárselo al jurado. Creo que hay una cosa al principio, Milagros, que hay que entender. La gente no tiene por qué molestarse por una revocación, porque desde el momento en que yo participo en una elección para ser elegido, sé que puedo ser revocado. Y es más, yo recuerdo que claramente el presidente Humala, en su discurso de asunción del mando, dijo que el gobierno debe impulsar
la revocación, Sí. inclusive del presidente de la República, porque hoy día la Constitución no permite la revocación ni de los congresistas ni del presidente de la República. Y el presidente Humala ofreció una reforma constitucional para llegar inclusive a la revocación del propio presidente de la República. ¿Y por qué la Constitución no lo permitió? ¿De quién fue la idea solo, digamos, de solo revocar a las autoridades distritales? Porque de hecho, y yo creo que Aníbal, tú vas a estar de acuerdo, muchas veces nosotros queremos mandar a su casa a los congresistas, sobre todo a ellos. Yo creo ¿no? que los congresistas tendrían que ser sujetos a revocación, porque en ese caso la gente deselegiría, si cabe la expresión, a los comepollos, a los comeoros, a los robacables. Y a cuántas personas que desprestigian el Congreso, que todos los años se dice que el Congreso va a levantar su nivel y no lo levanta. Y que sigue siendo peor, ¿no es cierto? O sea, tú votas para empezar por una revocatoria del Congreso. Lo que hay que entender entonces como primera regla es que es parte de un derecho fundamental, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, el poder ciudadano de revocar a sus autoridades cuando no les satisface. Nadie tiene por qué ofenderse con eso. Si yo no quiero ser revocado, tengo que ser eficiente y hacer que los ciudadanos que votaron por mí ratifiquen ese voto. Y si no soy eficiente y los ciudadanos logran la mitad más uno del colegio electoral de su circunscripción, me van a mandar a la casa. No es tan fácil. Fíjense, Milagro, se requieren más votos para revocar que para ser elegido. Yo puedo salir electo alcalde con el 40% de los votos, pero para que me manden a mi casa requiere la mitad más uno. Es una sanción muy grave. Claro. Imagínense que el pueblo... Que son 2.900.000. 2.900.000. Que imagínense que la mitad más uno del pueblo que me eligió quiera que me vaya a mi casa. Tengo que irme a mi casa porque hay dos conceptos básicos en el derecho constitucional: la legalidad y la legitimidad. Un alcalde electo, por ejemplo, tiene la legalidad de su lado. Sí. Pero si tiene un porcentaje de aceptación del 5% al 6%, no tiene una legitimidad. Pero, por ejemplo, Toledo gobernó con, creo que más de la mitad de su gobierno, con un 7%. Y por eso hubo una crisis, está deslegitimado. Hubo una crisis de legitimidad en el caso de Toledo, sin duda alguna, ¿no? O sea, si hubiera existido una revocatoria, ¿usted cree que salía Toledo? Probablemente hubiese estado en su casa hace buen rato, ¿no? La Constitución hoy día no lo permite, pero una autoridad electa dentro de los que están llamados por la Constitución no se tiene por qué ofender porque se inicia un proceso de revocatoria. Así como lo eligieron, es consubstancial al derecho de elegir el derecho de revocar. Ya, muy bien, Aníbal. Entonces, vayamos parte por partes. Supongamos que Marco Tulio, que está pues haciendo su festival de firmas, junta el 1.000.000 y se presenta ante el jurado y dice, ok, logré el primer requisito, ¿no es cierto? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que el Jurado Nacional depure y diga, muy bien, todo está maravilloso, vamos a la elección? Lo que le tarde la distancia, lo que le tarde físicamente hacer la comprobación. No hay un plazo constitucional, no hay lo que demore la depuración. Así, la única limitación es que no se puede pedir eso en el primer año ni en el último. Ya, o sea, tendría que ser este año. Así es.